Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. Desde que empezó la crisis del coronavirus a mediados del mes de marzo, el Banco Central Europeo ha destinado cerca de 750.000 millones de euros a la compra de bonos y de deuda pública de los Estados miembros de la eurozona. De este modo se ha convertido en el prestamista de último recurso de los gobiernos de la zona euro, evitando así pues que sus costes de endeudamiento aumenten en un momento en el que precisan gastar miles de millones de euros para estabilizar la economía. Es un momento especialmente delicado para las finanzas públicas porque de pronto les han sobrevenido muchos gastos inesperados, gastos sanitarios por supuesto, pero también gastos de otro tipo. El desempleo ha aumentado mucho y el que se queda desempleado lo primero que hace es reclamar su prestación por desempleo, y eso supone que los distintos estados de la zona euro tienen que enfrentar ahora un gasto sustancialmente mayor al que tenían a principios del mes de marzo. La respuesta del Banco Central Europeo ha sido con todo bastante suave, al lado de la que ha tenido la Reserva Federal en Estados Unidos o la del Banco de Inglaterra, cuyo plan es directamente financiar el déficit o los déficits del gobierno, tanto del estadounidense, el gobierno federal, como del gobierno británico. Esto, en Europa no se puede hacer, no digo que no les faltasen ganas, pero en Europa no se puede hacer dentro de la zona euro porque el tratado fundacional del euro lo impide, lo cual, bien mirado, y estas cosas hay que tratar de mirarlas bien, es una buena noticia porque evitará que gobiernos manirrotos se engolfen en préstamos y más préstamos para seguir gastando a manos llenas. Y eso al final, ese tipo de gobiernos, o mejor dicho, el gasto de ese tipo de gobiernos termina buscándonos problemas a todos. Pero vamos, ni con toda la ayuda del Banco Central Europeo, que está siendo cuantiosa, caray, hasta ahora 750.000 millones de euros, podrá la eurozona remontar fácil y rápidamente el batacazo que se acaba de dar. Digo lo de rápidamente, e insisto en ello, porque hasta hace no mucho tiempo estaban diciendo que la crisis sería en V y que nos veríamos poco menos que a las puertas del verano con todo esto ya olvidado, ni mucho menos. Hasta el propio gobierno español, que ha sido excesivamente optimista con este tema, el otro día ya estaba reconociendo que la recuperación sería más larga de lo pensado y, para que lo entendiésemos, dijeron que esto iba a ser una crisis en V asimétrica, es decir, que habíamos caído de golpe, eso es evidente y no lo puede negar, pero que la recuperación sería más lenta. Bien, el hecho es que toda la economía europea, no solo la española, se ha contraído. La contracción del PIB comunitario ha marcado un récord, pero un récord sin precedentes en la historia de la Unión. Es más acusado en el sur que en el norte y eso podría traer tensiones muy serias a medio plazo. Empezamos el programa de hoy con un gráfico que es muy ilustrativo de lo que está sucediendo, de lo que le está sucediendo en estos momentos a la economía europea. Os lo muestro, lo tenéis en este momento en pantalla si estáis escuchando el programa a través de YouTube, y en el caso de que lo estéis haciendo a través de iVoox, pues tenéis este gráfico que os he dejado ahí en la zona de comunidad de iVoox. Ya sabéis, en la aplicación no tenéis más que ir a la pestañita que justo al lado donde estáis escuchando el programa, pues pulsáis sobre lo de comunidad y ahí veréis el gráfico. Bien, si lo tenéis todos delante ya podemos verlo juntos. Como veis, es un gráfico que abarca de 2008 hasta 2020, los últimos 12 años, y es simple, es la evolución trimestral del PIB, tal y como se puede ver en su encabezado, que está en inglés, en la eurozona, desde exclusivamente la eurozona, no toda la Unión Europea, es decir, de aquí habría que sacar al Reino Unido, habría que sacar a Dinamarca, habría que sacar a Suecia, a la República Checa, es decir, todos esos países que no están en la eurozona, que no es toda la Unión Europea, no lo confundamos. La Unión Europea tiene 27 miembros y la eurozona solo tiene 19. Algunos países importantes, el caso de Suecia o Polonia o Hungría, que no están todavía en el Reino Unido, ni están ni se le espera porque ya no están ni en la Unión Europea, pero los del este de Europa siguen en la Unión Europea y no están ahí. Otros, como el caso de Dinamarca, no están en la eurozona, pero casi no lo están de jure, pero de facto la corona danesa es una moneda que cuelga del euro. De cualquier modo, no se le considera dentro de la eurozona y además Dinamarca es un país muy pequeño, que tampoco es que afecte su evolución demasiado. Bien, volviendo sobre este gráfico, vemos, ya os digo, la evolución trimestral del PIB en la eurozona desde 2008. Se observa perfectamente la W de la última crisis. Por hablar de alfabeto, cuando hablamos de crisis,
que si iba a ser una V, que si iba a ser una L, esta que estamos ahora, que si iba a ser una V asimétrica. La última fue en forma de W, como veis. Se ve perfectamente la gran caída del último trimestre de 2008. Luego el repunte posterior a partir del año 2009. No fue un repunte con mucha fuerza. Bueno, a partir del primer trimestre de 2010 fue bastante bien, sobre todo porque algunas economías como la alemana empujaban mucho. Pero bueno, esto es toda la eurozona. Los que me estéis escuchando desde España, el dibujo, el gráfico en España sería ligeramente distinto, pero esto sumando los 19 países. Bien, vemos lo que, como ya os he dicho, el repunte del año 2009-2010 y luego la recaída entre 2011 y 2013. Producto, evidentemente, no fue una recaída tan gorda como la anterior, producto de la crisis de deuda que hubo en Grecia, en Portugal, en España o en Italia. Recordadlo, esos 2 años, 2012-2013, que fueron bastante negros desde el punto de vista económico en Europa. Bien, desde principios de 2013 la economía europea ha ido creciendo a un promedio anual de más o menos el 2-3%. Ha habido países que han crecido más y otros que han crecido menos, pero de promedio es eso hasta el año pasado, cuando se había enfriado el crecimiento económico. Hace unos meses, creo que fue en el mes de octubre, una cosa así, hice un programa, claro, que quién iba a imaginar en octubre que íbamos a encontrarnos en el mes de mayo con esta circunstancia. Hice un programa diciendo que se avecinaba una crisis, claro, no una crisis de estas dimensiones. Sabíamos que se avecinaba un ajuste porque había ya un montón de datos que nos lo indicaban desde el último trimestre de 2018. Claro, esta caída evidentemente era del todo imprevisible. Bien, si vemos, la caída ha sido gordísima, pues una caída de golpe de casi el 15%, el 14,4% concretamente. Esto es en el primer trimestre de este año. Tened en cuenta que los meses de enero y febrero no fueron del todo malos, así que esa caída se concentró básicamente en el mes de marzo. Para ser más exactos, en la última quincena, la segunda quincena del mes de marzo. La caída de cualquier modo es interanual, como veis, annualized rate pone arriba. Si lo comparamos con el último trimestre de 2019 es menor, es de aproximadamente exactamente el 3,8%, no llega al 4%. Bien, en este gráfico se condensan las consecuencias económicas del parón económico y de los confinamientos que estamos padeciendo todavía en prácticamente toda la Unión Europea y más concretamente en la eurozona. Es la plasmación gráfica de esta crisis. Cuando la gobernadora del Banco Central Europeo, esta es Christine Lagarde, más lo es desde hace muy poquito tiempo, presentó los datos el jueves pasado. No sé si visteis la rueda de prensa, pero se hizo la presentación, entre otros, de este mismo dato. Este dato es de Eurostat, es decir, que está suficientemente auditado como para ser creíble. Bien, cuando lo presentó afirmó que era esta la mayor contracción de la economía europea observada desde siempre, es decir, en tiempos de paz. Nos tendríamos que ir a la Segunda Guerra Mundial para encontrarnos una caída de las mismas características. Que esto ya te lo diga la gobernadora del Banco Central Europeo, una político profesional como es Lagarde, que lo que le gusta es dar buenas noticias y no malas noticias, y que procura no ser demasiado ofensiva nunca, lo cual digamos que lo lleva casi en el sueldo, pues ya a uno le daba que pensar. Están tratando de decir, si no toda la verdad, si al menos buena parte de la verdad, porque lo que viene es especialmente duro. Es decir, que estos datos que vemos no son más que un anticipo de lo que nos espera. Lo que nos espera, pues desde ya mismo y para los próximos meses. Tenemos por delante una depresión económica muy profunda, muy rápida, que obligará a los gobiernos europeos a aplicar una serie de planes de ajuste que serán extremadamente duros. No hay otra manera. Os lo he comentado en varias ocasiones aquí en la Contracrónica a lo largo de las últimas semanas, que esto de paralizar la economía podía tener una justificación de tipo sanitario. Lógicamente, la vida humana está siempre por delante del dinero, solo faltaban, pero que esto íbamos a tenerlo que pagar porque se estaba destruyendo riqueza. Bien. En este gráfico que os acabo de mostrar se ve y se visualiza a la perfección la destrucción de riqueza. Todo esto además tiene un agravante. Esta catástrofe del coronavirus, esta catástrofe económica, estamos hablando de economía, no de salud, por supuesto, los que han perdido la vida, eso sí que no tiene arreglo, la pérdida de la vida humana sí que es
es que no tiene solución, mientras que la economía sí se puede ir arreglando con el tiempo, pero estamos hablando de economía hoy. Bien, esta catástrofe no ha sido un terremoto, no ha sido un huracán, un tornado, qué sé yo, una catástrofe natural, una sequía, que pasa y una vez ha pasado, bueno, las sequías son un poquitín más dilatadas en el tiempo, pero aún así, una vez ha pasado, pues ya a partir de ahí, después de un huracán, en Estados Unidos, en Europa no tenemos huracanes, pero nos los podemos imaginar cuando pasa por encima de la Florida, o de Cuba, o de la República Dominicana, que se queda como aquel de Puerto Rico, recordadlo, hace un par de años, pues queda la isla completamente destruida y a partir de ahí ya, al día siguiente no hay huracán, y al mes siguiente, y es muy poco probable que los huracanes de la temporada siguiente sean igualmente destructivos, quiero decir. En este caso lo que tenemos es que el asunto sigue, es decir, el virus causante de todo esto, el SARS-CoV-2, sigue entre nosotros y no sabemos además durante cuánto tiempo lo hará, lo que obliga a mantener también de manera por ahora indefinida, no sabemos cuándo acabarán, innumerables restricciones de movilidad, de movilidad tanto física como de movilidad en la propia economía. No se pueden hacer muchas cosas que antes se podían hacer y esto obliga, por ejemplo, caso clarísimo, pues las normas que están poniendo en comercios y en restaurantes en distintos sitios, que solo se pueda llenar un 30% del aforo, un 40%, que en una tienda solo pueda estar una persona al tiempo. Eso evidentemente tiene unas consecuencias directas y funestas sobre el negocio. Y esto va a durar no sabemos cuánto. Puede que dure un año, puede que dure 9 meses o puede que dure 3 años. Es decir, hasta que el virus desaparezca, que podría hacerlo de manera natural, como ha ocurrido con otros virus, o hasta que lo hagamos desaparecer vía una vacuna o vía tratamientos que consigan combatir ese virus y hacerlo desaparecer. Esto no tenemos ni idea, ahí entraríamos ya en la cuestión, la faceta puramente médica o bioquímica de este asunto, pero la economía tiene que aprender a vivir con lo que tiene, con la luz disponible, que diría un fotógrafo. Esto es lo que hay y a partir de aquí, tanto los que producen, los empresarios, las fábricas, los autónomos, etcétera, como los propios gobiernos tienen que saber que la catástrofe se mantiene. Quizá no como en el peor de sus momentos, pero que vamos a tener limitaciones y restricciones de todo tipo, de tipo económico por supuesto, a lo largo de los próximos meses y esperemos que no sean los próximos años. Esto va a tener unas consecuencias directas, no solo en la economía europea, sino en la economía mundial. Es algo así, por utilizar una metáfora, algo así como si después de rompernos una pierna y llevar escayola y guardar cama durante, qué sé yo, un par de meses, pues tuviésemos que seguir con ella puesta una vez curados o creyéndonos curados, tuviésemos que seguir con la escayola puesta durante un tiempo indefinido y haciendo, por supuesto, vida normal. Pues más o menos ese es el estado en el que va a estar la economía mundial, no solo la europea, a lo largo de seguramente el próximo año. Vamos a tener que llevar una escayola puesta y vamos a pensar que en cualquier momento nos podemos caer de nuevo y rompernos de nuevo la pierna. Los datos apuntan también a otro hecho. La contracción en el norte de Europa es menor que en el sur. ¿Por qué? Pues por razones varias, básicamente por dos. La primera es porque las medidas de confinamiento están siendo más suaves y han sido más suaves incluso en los momentos más álgidos del COVID-19, tanto en el norte que en el sur. Hemos visto que en algunos países como Suecia ni siquiera han decretado confinamiento. En otros las medidas han sido menos restrictivas. El caso de Alemania quizás sea el más paradigmático de todos. Han tenido por supuesto confinamientos, pero no de la manera, nunca han llegado a paralizar por completo la economía, cosa que sí hemos hecho en países como España o como Italia. Eso por un lado. Y luego por otro, los países del norte de Europa estaban en mejores condiciones económicas. Especialmente en mejores condiciones económicas por parte de los gobiernos, que tenían menos déficit, lo traían controlado desde hace tiempo y tenían también menos deuda. Es decir, que no han llegado a esto con los bolsillos vacíos. Han hecho lo que tenían que hacer, por resumirlo mucho. Han sido hormigas, mientras que los gobiernos del sur de Europa, no todos, pero sí algunos han sido cigarras. Han estado, hasta hace muy poquito tiempo, gastando a manos llenas pensando que el invierno nunca llegaría. Bien, porque esto
y esto es algo que debemos saber desde ya, esto ha sido solo el aperitivo, ¿eh? El segundo trimestre del año, es decir, abril, mayo, junio, este gráfico que os acabo de enseñar, os lo he insistido, es solo enero, febrero, marzo, y la caída hay que atribuirla a la segunda quincena del mes de marzo. Falta todavía por llegar, y esto no lo sabremos, evidentemente, pues hasta principios del mes de julio, cuáles son los datos de PIB del segundo trimestre, que será peor todavía, muchísimo peor. El mes de abril ha sido el mes del gran parón, el mes de mayo es cuando está empezando a desconfinarse el continente y ya veremos cómo está la cosa en junio. Es decir, Lagarde el otro día lo dejó claro, el jueves pasado, ya dijo que no quería tampoco engañar a nadie, que la caída en el segundo trimestre podría ser hasta 4 veces mayor que en el primero. No quiero ni imaginarme eso, llevármelo a cifras contantes y sonantes, como por ejemplo número de empleos destruidos. Claro, para hacerlo más llevadero, que ella no tiene solo por qué salir a dar malas noticias por televisión, evidentemente estaban esperando a ver lo que iba a hacer, que dijese lo que iba a hacer. La gobernadora del BCE, es decir, el Banco Central Europeo, ha acudido a comprar deuda. Ha dedicado, como os decía al principio del programa, 750.000 millones hasta la fecha. Esto, 750.000 millones de dinero nuevo destinados a inyectarlos en la economía. 120.000 millones de estos 750.000 van a ir a deuda pública. También lo concretaron así. Una parte, como veis, una parte pequeña va a ir dirigida a deuda pública. 120.000 millones nos puede parecer mucho, pero es menos de lo que se gasta el Estado español en pensiones cada año. Y además son 120.000 millones para 19 estados. La compra de bonos soberanos, además, no se puede ir toda a un estado, sino que la compra va en función del peso de la economía de cada uno de los estados. Es decir, que puede comprar más bonos alemanes que españoles y más bonos españoles que bonos eslovenos. Digo, lo digo por si acaso alguien pensaba que puede destinar, no sé, los 120.000 millones a comprarle bonos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No es el caso y además no puede hacerlo. Digo, a Pedro Sánchez como a Giuseppe Conte. Luego hay otra limitación más. Esto viene de antiguo ya. Y es que el Banco Central Europeo no puede comprar lo que le dé la gana. Está limitado a 1/3 de las emisiones de deuda. Es decir, que el Estado en cuestión, cuando pone bonos en el mercado, tiene que colocar 2 bonos fuera por cada uno que compra el BCE. Existen otras 2 opciones más. Esta sería la primera, que es la que han puesto en marcha ya. Ojo, no penséis que con esto se acaba lo que han dado en llamar el bazooka del BCE en absoluto. Existiría también la posibilidad de ir a los fondos de liquidez, que se canalizan básicamente a través del Banco Europeo de Inversiones y cuya cuantía máxima también está fijada, es de 500.000 millones de euros. Es decir, para que nos hagamos una idea, lo que el Estado español se gasta en un año. Es decir, todos los fondos de liquidez se los gastaría el Estado español en el año 2021, por ejemplo. Evidentemente, de nuevo, esto es para 19 países y esa es la cuantía máxima que no necesariamente se tiene por qué alcanzar. A partir de ahí, pues ya solo quedaría se está hablando mucho ya de este mecanismo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, más conocido como MEDE. Supongo que lo habréis leído en prensa o lo habréis visto por televisión, que esto abriría la puerta un poco a lo desconocido. Abre la puerta al programa OMT. Estas son las siglas de Outright Monetary Transactions, que se traduce esencialmente en compras masivas de deuda pública, sin más ni más y sin ningún tipo de limitación. De llevarse a cabo, nunca se ha hecho, nunca se ha puesto en marcha, ni en los peores momentos de la crisis de deuda anterior se ha puesto en marcha ese programa OMT, pero de llevarse a cabo sería a través del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y eso implica rescate con intervención de cuentas, señores de negro y demás. A los gobiernos, a todos, sin excepción, no les importa demasiado endeudarse y a las cifras alarmantes y monstruosas de deuda pública me remito. Al final pagará el contribuyente, no lo pagarán ellos. Eso no les preocupa demasiado. Lo que les preocupa a cualquier gobierno es que esa deuda venga acompañada de un auditor de cuentas y de un controlador financiero. Eso les preocupa bastante más. Por eso no quieren, ni ahora ni hace 8 años, querían no oír hablar del MEDE, que es una especie de, de acrónimo maldito, que además luego se vende muy mal de cara a la galería, de cara a los votantes.
Ningún gobernante quiere decirle a sus votantes que ha fracasado y que se ha visto obligado a pedir el rescate europeo. En el año 2011, recordémoslo, 2012 mejor dicho, Rajoy hizo equilibrios en el alambre para no recurrir a él, que luego al final lo hizo, básicamente para sanear el desastre de las cajas. Otros países tuvieron que ir, como el caso de Grecia o el caso de Portugal, tuvieron que hacer un uso intensivo del medio. Porque es que no les quedaba más remedio, si no, no podían atender los pagos más inmediatos. Se habían quedado virtualmente sin fondo de maniobra. No podían atender los pagos de ese mismo mes. Claro, ahora muchos se verían tentados de hacerlo. Muchos gobiernos después del varapalo, del coronavirus y de la crisis. Pero claro, aquí habrá de nuevo problemas, porque como en 2008, la crisis del coronavirus va por barrios, no a todos nos está afectando de la misma manera, se está cebando con el sur, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Francia, Italia y España suman ya 80.000 muertos oficiales, frente a los 20.000 de Alemania, Austria y el Benelux. Yo creo que hay la diferencia, la gestión sanitaria de la crisis se nota. Luego, el PIB tampoco ha caído de la misma manera. En Austria la disminución interanual ha sido del 9,6%, mientras que en Italia ha sido del 17,6%, en España del 19,2% y en Francia del 20%. Estas dos velocidades, que más están muy a la vista, preludian problemas y discusiones de todo tipo no diré a corto, pero sí a medio plazo, es decir, a finales de este año, para ver cómo compartir la carga de los costes de la pandemia, que va a ser una carga muy gravosa. Esto de hecho ya estamos viendo los primeros compases, con el rechazo a mutualizar deuda, los famosos eurobonos, de los que tanto se habló el mes pasado, por parte de Alemania y de Holanda. La anterior crisis es que está muy cercana. Si la crisis de deuda anterior hubiera sucedido en 1986, pues nadie se acordaría, pero es que sucedió hace solo 7 u 8 años. Y los votantes de Holanda, los votantes de Alemania siguen recordando perfectamente lo que pasó. Recuerda los rescates a Grecia o a Portugal. Es decir, tiene lógica que el gobierno alemán o el gobierno holandés proteja su base fiscal, más aún cuando la va a necesitar en plena forma para atender sus propias necesidades de gasto, que van a ser y que están siendo ya muy grandes. Es decir, que no estamos como en 2012 de nuevo, con el sur acatarrado y el norte respirando a pleno pulmón. Es decir, de esta vamos a salir todos magullados y con el gasto disparado. En Alemania esperan que crezca el desempleo de una manera significativa, en un país que apenas tiene, y que muchas empresas que hasta marzo pagaban y les iba muy bien y pagaban cuantiosos impuestos, pues ahora necesitarán ayuda. Resumiendo por resumirlo mucho, que no va a haber dinero para todos, y el que termine prestando el Banco Central Europeo, pues vendrá acompañado de tal cantidad de requisitos que será mejor no haberlo pedido prestado. Esto es algo que tanto Conte como Sánchez como Macron deberían ir ya descontando. Vamos con la contrarréplica, empezamos con David, que nos habla del primer día de desconfinamiento parcial. Mira, he salido hoy por primer día con la bicicleta de montaña y me ha sorprendido y dejado muy preocupado la cantidad de gente que me he encontrado por la calle. O sea, yo ya ves que iba a hacer bici de montaña, a salir lo antes posible de la ciudad y me he encontrado muchísima gente, pero todo el mundo cruzándose, en fin. Entonces, este tema de la restricción de horarios yo creo que es un craso error porque es que al final salimos todos a la vez. Y esto teniendo en cuenta que somos una población que no estamos testada ni nada, pues estamos jugando una especie de ruleta rusa. Y esto ha sido así, que bueno, esto es Valladolid y los espacios son, no sé si lo conoces bien, pero bueno, los espacios son anchos y no hay mucha población, etcétera. No quiero pensar lo que esto ha sido en, no sé, en la Castellana, por ponerte un ejemplo. O sea, craso error el tema de la restricción y me da mucho miedo porque dentro de 15 días, pues ¿qué pasa? ¿Otra vez confinamiento absoluto o...? En fin, craso error, otro más. Un abrazo, Fernando, gracias.
Bueno, es que el personal estaba deseando salir, es un mes y medio, David, ya te puedes figurar, yo creo que todos estábamos deseando por fin pisar la calle sin necesidad de ir, de subir y bajar del supermercado, que es lo que hemos hecho prácticamente todos. Mira, el sábado a las 8 en mi barrio, que es muy céntrico en Madrid, se produjo, a las 8 en punto, se produjo una riada de gente. Las calles aquí son muy estrechas donde yo vivo, por lo que todo el mundo se iba cruzando. Era inevitable porque es que no hay calle por más. Era por lo demás lo previsible que pasaría. En la Castellana no hay tanto problema, te lo aseguro, porque es una calle muy ancha y además tiene bulevares. El problema está en distritos como el mío, es decir, el distrito centro o el distrito de Chamberí, que está al norte, o Argüelles, o los del otro lado del Manzanares, que hay, donde hay cientos de miles de personas metidas en muy poco espacio. Mira, el distrito donde yo vivo, que ya te digo, el distrito centro, tiene unas 150.000 personas, 150.000 habitantes censados, no sé cuántos más los que haya que no están empadronados, en solo 5 kilómetros cuadrados. Y apenas hay niños, así que, en fin, se echaron a la calle, no digo los 150.000 habitantes, pero sí al menos 100.000 personas de golpe. Caray, en un lugar donde hay 30 o 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado, pues ya te puedes imaginar lo normal es que hubiese gente. Luego veías en Twitter y por ahí en las redes sociales a gente quejándose de que los madrileños somos unos incívicos. Caray, no, es que somos muchos en muy poco espacio. Esto evidentemente debió regularse desde el ayuntamiento y no desde Moncloa. En general, la desescalada debió hacerse a nivel municipal, es decir, de manera ascendente, de abajo arriba, y no de lo que crea un tipo en Moncloa. Pero bueno, ya sabes, lo quieren todo tener controlado y todo centralizado. Esto es una de las cosas que tanto los alcaldes como los presidentes de las comunidades autónomas deberían recordar. Bien, vamos a seguir, vamos con David, que es un sevillano que vive en Inglaterra, que nos plantea un tema sobre inmigración. Buenas tardes, Fernando. Primero que nada, felicitarte por el magnífico trabajo que haces, la verdad. Siempre escucho tu programa por la mañana con el cafelito. O sea, eso es algo que no me salto nunca. Y bueno, más que nada quería formularte un par de preguntas sobre el tema de los inmigrantes, el Reino Unido y Boris Johnson. ¿Cómo va ahí el tema este, obviamente, con el tema del COVID? ¿Crees que a la hora de buscar trabajo, si te despiden en tu trabajo, habrá más problemas a la hora de encontrarlo aquí en el Reino Unido? ¿Crees que se buscará más al trabajador británico con un inglés más perfeccionado, un inglés nativo? Que aunque haya personas que lleven más de un año aquí, como por ejemplo en mi caso, ¿crees que ahí se seleccionará más al empleado británico que al inmigrante de fuera? Y otra cosa, dándose el caso de que yo me tuviese que volver para España, que es algo que he meditado muy profundamente, ¿crees que a la hora de volver yo aquí al Reino Unido, por ejemplo, como cualquier español que lleve aquí más de un año, que tenga sus papeles en regla y demás, ¿crees que tendremos algún tipo de problema a la hora de encontrar trabajo, vivienda y poder rehacer nuestra vida aquí en el Reino Unido? Pues nada, esas son las preguntas y nada, te vuelvo a agradecer tu programa y nada, un buen día. Hasta luego. Bueno, David, tal y como he explicado en el programa de hoy, la economía se está derrumbando y esto significa que hay menos puestos de trabajo, por lo que es previsible que los inmigrantes no sean bienvenidos. Eso no va a pasar solo en el Reino Unido, va a pasar también en España y en todas partes, porque la crisis, como bien sabes, es global, vamos, que no hay donde esconderse. Ahora bien, si tú tienes, como me comentas, los papeles en regla, pues no deberías temer nada. Eres un inmigrante legalmente establecido como residente legal. Ahora bien, si te vas, como piensas, te vuelves a España y luego pretendes regresar dentro de un año, pues entiendo que te costará bastante no ya encontrar un empleo, que por supuesto, sino conseguir incluso un permiso de residencia. Pero vamos, y esto vale para toda Europa, en los próximos 2 años no van a abundar los empleos y habrá presiones de todo tipo para favorecer a los nacionales. Bien, seguimos con Alejandro, que nos habla de los enigmas que rodean al caso chino. Buenas, Fernando, me gusta mucho tu programa, llevo ya mucho tiempo escuchándolo y últimamente me estoy haciendo varias preguntas sobre la gestión de lo que ha hecho el Partido Comunista en China y sobre los enigmas que tenemos todos, que hasta Macron ya últimamente lo ha dicho, que, que hay algo que se está ocultando en China, como los 20 millones de líneas de teléfono móvil que han desaparecido, las 800.000 líneas de teléfono fijo que también han desaparecido, que se han dado de baja, y más en un país que necesitan el móvil, obligatoriamente. Y
Y luego también las cifras, tanto a la hora de los contagiados, que dicen que han sido 80.000, cosa que se duda, en un país superpoblado y con la manía de callar las bocas que tienen allí y la forma que tienen de llevar la gestión de lo que es la sociedad del país. Entonces nos asaltan varias dudas. Yo creo que, yo creo no, yo pienso que aquí pasa algo mucho más gordo y que lo han tapado y que lo están tapando. Han paralizado el virus y si nos quedamos analizando la situación de Estados Unidos, la situación de España, incluso de demás países que no pueden hacer frente a esto, como ellos han hecho frente a esto. Porque aunque sean medidas draconianas, aquí hay algo más. Y viendo la historia del comunismo y cómo hace las cosas, ya a uno le da por pensar más. Y ya no sabe si es que directamente han cogido a esas personas y la han sacrificado para poder tirar para adelante, o no entendemos, no se puede entender muy bien cómo lo han hecho. Entonces, hasta donde sabemos, simplemente lo han paralizado y están continuando su vida. Pero hay muchas preguntas, como si le toma la temperatura a alguien en la calle. Es normal, le toma la temperatura, pero se junta con más gente. ¿No va a buscar también a esa gente? No sé, ¿tú qué opinas del tema? Te- que te vaya muy bien con tu programa y que continúes así, que lo haces genial. Un abrazo. Pues sí, Alejandro, esto lo he traído ya a la contra en varias ocasiones. No sabemos ni una cuarta parte de la mitad de lo que ha sucedido a cuenta del coronavirus en China. El país en sí, como bien sabemos, es bastante hermético y más hermético cuanto más te internas en el país. La ciudad de Wuhan está en el interior, no es Shanghái o Guangzhou, o Cantón, vamos, o el propio Hong Kong, es decir, que no está en las costas y por lo tanto son ciudades que, bueno, yo me enteré de la existencia de Wuhan a raíz de esto hace solo 3 meses. Lo que no sabemos es lo que ha pasado realmente, nada más. Es decir, cuánta gente se ha contagiado y ha muerto. A partir de aquí podemos especular todo lo que nos dé la gana, pero ya sabes que las especulaciones son eso mismo, son especulaciones. Yo no puedo formarme una opinión sobre simples especulaciones, yo necesito hechos. En esto, por desgracia, no tenemos hechos, tan solo indicadores indirectos que nos dicen que no se ha dicho toda la verdad. Nada más, y eso sí lo puedes decir y opinas eso. Yo creo que los chinos, a través de estos indicadores, ahora no puedo saber lo que ha pasado dentro. Bien, seguimos ahora con Alejandro, otro Alejandro, que a raíz de una llamada de ayer en la contrarréplica del domingo sobre la sanidad en Estados Unidos, nos comenta lo siguiente. Hola Fernando, bueno, te envío este audio porque estaba escuchando a un contraescucha en la contrarréplica del último domingo acerca de bueno, las similitudes y las diferencias que hubieran o existen, que existieran entre un sistema de sanidad pública como el que existe en la mayor parte de los países industrializados de Occidente, sobre todo en Europa, y cuáles hubieran sido sus consecuencias con el COVID-19 en relación a otros países con una sanidad privada como la de Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que llevo viviendo en Estados Unidos una serie de años, ya bastantes años, y sí, yo apoyo la tesis, la evidencia más absoluta, que se ha construido un castillo de naipes muy fácil de derrumbar, pero bastante rígido en su estructura. Es decir, existe una serie de actores que se están aprovechando muchísimo, farmacéuticas, aseguradoras, empresas del sector, pero creo que existe una misconception, perdón, es un mito, ¿de acuerdo? El hecho de pensar que los hospitales en Estados Unidos se hacen millonarios y se hacen totalmente ultra ricos. O sea, en primer lugar, quisiera decir que a la experiencia que este señor ha tenido, he de decir que es imposible que alguien intente, digamos, que el acreedor de esa deuda, como puede que en este caso sería el hospital, que puedan hacer caso o puedan llevar algún tipo de consecuencia legal. Y lo digo puesto que este señor, al ser un turista, ¿de acuerdo?, no tiene número de la Seguridad Social Americana y tampoco tiene un credit score, que no deja de ser una nota que te da una serie de agencias de calificación
al estilo como puede ser Moody's o cualquier otro tipo de agencia de calificación, y que califica a las personas, es decir, califica tu capacidad o tu habilidad para poder pagar los créditos que pides. Con esto quiero decir que los hospitales son, digamos, están en quiebra técnica. Muchísimos hospitales de Estados Unidos, sobre todo donde yo vivo, en Florida, por la gran cantidad de personas mayores que existen, el sur de Estados Unidos también, en Nueva Inglaterra también, están en la quiebra técnica. Quiebra técnica porque no se les paga. Hay que darse cuenta de una cosa y es que a esa deuda de esos $2.000 que pide el hospital, ¿de acuerdo? Los 1.300 más los 400, lo que fuera, 1.700, 2.000, pues eso entra en una negociación, ¿de acuerdo? Si tú tienes un seguro con una serie de coberturas, el hospital va a pedir ese dinero, pero el seguro, que puede ser Aetna, Cigna, cualquier tipo de seguros, que existen miles de Estados Unidos, pero estoy nombrando los más importantes, pues entrará en una negociación, ¿vale? Y entra en una serie de servicios jurídicos. Y es aquí donde todo empieza a inflarse, ¿de acuerdo? Yo para nada apoyo el sistema que existe en Estados Unidos, pero evidentemente muchos sectores dentro del propio sector sanitario estadounidense, como puede ser el cuidado de tercera edad y de otros temas, pues sí se es bastante más eficiente. Y evidentemente Estados Unidos tiene que cargar con un cargo, ¿vale? Que es que son las farmacéuticas, ¿de acuerdo? Estas farmacéuticas cargan gran parte de sus costes de investigación, que son multimillonarios, a Estados Unidos, y esto no es para nada justo. O sea, esto ya es un tema para hablar más detenidamente, pero sí es cierto, y esto es algo que la gente debe saber en Europa, que Europa se beneficia que con muchos medicamentos son desarrollados en Estados Unidos por farmacéuticas norteamericanas, y que evidentemente no es lo mismo encontrar un cliente de 1 millón de personas que encontrar un cliente de 40 millones de habitantes en un país. Pero bueno, lo dicho, es un castillo de naipes. Creo que es un tema que a lo mejor en España existe muchísimo desconocimiento, y creo que hasta podría ser un tema para que plantearas una contra, ¿de acuerdo? No sé si una contrarréplica o intentar explicarlo con otro formato. Pues nada, un saludo muy fuerte y te digo, te escucho casi todos los días y muy buen trabajo, excelente trabajo el que realizas. Un saludo, gracias. Pues efectivamente, Alejandro, así es. El principal problema, uno de los principales problemas de Estados Unidos, que tiene además desde hace muchísimos años, décadas, son los abogados litigantes, que lo han encarecido todo, empezando por los servicios sanitarios. Allí esto parece mucho en las películas, pero es que cualquiera que conozca a Estados Unidos lo sabe, espero que no de primera mano, es decir, que haya tenido problemas legales, pero sí al menos de segunda mano, es decir, que se litiga por todo, y eso ha llevado las facturas de servicios muy básicos, servicios sanitarios muy básicos, como un simple parto, pues estas facturas se han ido por las nubes. Es un tema que dentro de Estados Unidos mucha gente denuncia, pero vamos, clama en el desierto. Bien, terminamos ya el programa, vamos con Pizarro, que nos habla de la desescalada. Durante estas próximas semanas vamos a realizar una desescalada, como si estuviéramos en lo alto de una montaña en vez de en un profundo pozo lleno de cadenas y de cadáveres. Esta desescalada nos va a llevar a la normalidad, pero no a la de siempre, a la cotidiana, a la corriente, sino a una normalidad nueva, llena de duelos y de penurias económicas. Este gobierno piensa soltar sus competencias plenipotenciarias lo más tarde que pueda, porque éstas le protegen de escuchar y de consensuar y le eximen de rendir cuentas inmediatamente. Pero esta comodidad solo hace que la lista de agravios se engorde. Planificar la liberación de la población sin tener los resultados del estudio de seroprevalencia y al albur de un posible nuevo colapso del sistema sanitario les puede salir bien, lo que no significará que se haya planteado correctamente. Seguimos acatando y sospechando. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí ha llegado, queridos amigos, esta primera contracrónica de esta semana y de este mes, porque estamos a 4 de mayo. La semana pasada, pues terminamos en abril porque el día 1 de mayo hicimos una contrahistoria estupenda sobre cómo España o por qué España no entró en la Segunda Guerra Mundial. Si no la habéis escuchado, os invito a hacerlo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.